Muy buenas noches. Paulo Portas es un dirigente empresarial y político conservador de Portugal. Fue viceprimer ministro y actualmente es un empresario reconocido en su país. Y algunos lo consideran, como seguro nuevo primer ministro, en cuanto las elecciones están aún muy lejos. Ha sido muy amigo de Colombia. Fue líder del Partido Popular, por cuyas listas fue miembro del Consejo de la República de Portugal. Fue canciller, fue ministro de Defensa. En una conferencia hoy, en la Cámara de Comercio, dijo lo siguiente: yo no soy colombiano, pero soy amigo de pecho y de corazón de Colombia. Aprendí como viceprimer ministro y canciller a negociar con las autoridades de Colombia. Soy cristiano, soy demócrata, soy empresario y estoy con el proceso de paz. Colombia no está sola en este proceso de paz. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué lo une a Colombia tanto? Yo he tenido la suerte de poder conocer mucho los gobiernos de América Latina. Yo, cuando era canciller de Portugal, además de una política natural, histórica, que será siempre permanente, de Portugal para Brasil, he entendido que faltaba direccionar e invertir mucha energía política y económica y cultural en las relaciones con la América Latina de origen hispánica. Y la primera canciller latinoamericana que yo he conocido no tenía más que 48 horas en el gobierno, en circunstancias dificílimas para mi país, fue María Ángela Holguín. Nos quedamos amigos, yo creo que para siempre, y por su mano y por la mano de José Antonio Meade, que era canciller de México, Portugal se aproximó mucho de Alianza del Pacífico. Y con una actitud constructiva. Portugal y Colombia se aproximaron mucho, hubo visitas presidenciales. El presidente Santos tiene un cariño por Portugal que va más allá del fútbol, porque, como sabes, hay muchos colombianos que por allí pasan y se engrandecen, pero tuvimos yo me impresionó siempre la serenidad del presidente Santos, y que sin necesitar hacerlo haya arriesgado todo en lo que es más difícil y más histórico para Colombia, que es cerrar una etapa de guerra, guerrilla, amenaza, inseguridad, barbaridad y violencia, y empezar, aunque no es posible pensar en acuerdos perfectos con tu enemigo, Sí. pero de una forma muy sustentada, una etapa en que sea posible decir a los colombianos que van a nacer, que no nacen en un país estigmatizado por esa violencia, por esa barbaridad, por esa gente que se cree en el derecho de matar a los otros para hacer prevalecer sus ideas. Sí. A ver, usted llegó ayer, se va mañana. Eso es verdad. ¿Qué lo condujo a hacer semejante viaje por 72 horas? Por una cuestión, menos aún, por una cuestión de convicción. El mundo y la comunidad internacional tiene tantas guerras, tantos conflictos, tantos problemas por resolver, que con toda sinceridad, Hamid, el caso de Colombia, el proceso de paz de Colombia, es un ejemplo de previsibilidad, de lucha por la estabilidad, por bien hacer, por el bien común. Y a mí me impresiona que un presidente que no necesitaba hacerlo, que arriesgaba fracasar como fracasaran antes otros, independientemente de su voluntad, haya puesto en la mesa toda su credibilidad.
y hayan llegado a este punto en que dentro de 15 días los colombianos dirán o sí o no, pero es indiscutible que es un cambio profundo lo que está encima de la mesa y en la papeleta de voto. Y con toda sinceridad, yo tengo el cuidado de no pronunciarme sobre temas que son específicamente colombianos y a decidir entre colombianos. Por supuesto. Pero a una cosa que quiere decir a Colombia. El mundo, las instituciones internacionales miran a este proceso de paz con esperanza y con confianza. Eso yo te lo puedo garantizar. Naciones Unidas, Unión Europea, organizaciones políticas regionales de Latinoamérica, multilaterales financieras de todas partes del mundo. El mundo tiene los ojos puestos en Colombia como un ejemplo de lo que puede salir bien. Tú puedes el 2 de octubre tener un sí o un no. Sí. Ok. El no te hace retroceder a un campo de minas. Nadie puede predecir exactamente lo que pasaría si gana el no. El sí te hace iniciar un camino para la institucionalidad de la paz, que es que yo he visto de mi experiencia en el mundo. Tú has tenido acuerdos de paz, no muchos. Y hay una cosa interesante, es que la paz, cuando se hace, no retrocede. Es decir, que por más imperfecta que sea, la paz ofrece a todos un ambiente de vida en común que es mucho mejor que la amenaza de la guerra. Entonces, si te sale un rechazo, bueno, democráticamente así es, pero tú no sabes dónde vuelves. Si te sale una confirmación de los acuerdos, yo diría, por mi experiencia, a la guerra o a la guerrilla, tú no volverás. Como ustedes han visto por lo que acaban de suceder, pues al señor Portas, el mundo le es pequeño en su mente, por la experiencia que tiene, por el conocimiento que tiene y por la propiedad con la que habla. ¿Cómo se entiende? Que el mundo entero, sin excepción, sin excepción, esté apoyando el proceso de paz en Colombia que está a punto de firmarse y en Colombia haya un sector que no lo apoya. Yo te voy a decir, en primer lugar, yo hizo, si quieres, una defensa conservadora, en el mejor sentido de la palabra, del presidente Santos. Porque para un conservador, ¿cuál es la noción más importante? Nación. Y tú, con un proceso de paz en Colombia que cierra esa etapa trágica de sufrimiento, vas a tener más nación o menos. A mí me parece que vas a tener más nación. Eso es importante para un conservador. Los conservadores acreditan en las naciones, no acreditan en revoluciones. Y el otro punto que yo llamé la atención, para mí es muy importante, es que triunfan las instituciones, no las vanguardias minoritarias. Triunfan las instituciones de un Estado de Derecho. No es el Estado que se aproxima de la guerrilla, no. Es la gente que se creía autorizada a hacer violencia en nombre de sus ideas, que acaba reconociendo los principios y las instituciones del Estado. Y por eso me impresionó, por ejemplo, el testigo, no solamente de los civiles, pero de los militares. Yo he sido ministro de Defensa. Los militares colombianos que han luchado contra esa guerrilla son héroes. Han luchado con riesgo de vida y tantas veces con vidas perdidas por el principio general del Estado de Derecho en Colombia. Como decía el presidente, con la Constitución en una mano y el fusil en la otra. Yo lo que quería llamar la atención es que en un referéndum o un plebiscito se contesta a una pregunta concreta. Pero hay siempre en la campaña electoral una tentación de invadir el plebiscito
o contagiar el plebiscito por cosas que no tienen nada que ver con la pregunta que se hace. Y yo sería mucho por una pedagogía que la gente comprenda lo que está en causa. Lo que está en causa es un acuerdo de paz. Sí. Sí, comandado por el presidente Santos, con un equipo diplomático de primera, con mandos militares y policiales de absoluta autoridad, con asistencia internacional, casi 300 artículos, y que es, a mi juicio, un acuerdo equilibrado. No perfecto, porque no hay acuerdos perfectos con el enemigo, como decía Mandela. Y yo doy siempre este ejemplo. Mandela estuvo casi 30 años privado de libertad. Podría ser un hombre cargado de odio. Y no. Y salió del cárcel, Y perdonó. perdonó y hizo la paz con su enemigo. Y ahorró a África del Sur una guerra civil. Yo he dado otros ejemplos, Javier. Tú conoces Manuel Fraga Iribarne, el líder conservador histórico de España. Él hizo un shake hand, apretó las manos a Santiago Carrillo, el líder comunista de España. ¿Eso hace de Manuel Fraga un comunista? No. Hace de él una persona con altura de miras. España tenía 1 millón de muertos en su guerra civil. Y la generación de Manuel Fraga, Adolfo Suárez, el Rey Padre, Felipe González y hasta Santiago Carrillo fue capaz de darse las manos y ahorrar a España otra guerra civil. Decir que el presidente Santos se convirtió al castrochavismo es la misma cosa que decir que Manuel Fraga Iribarne no era conservador, que Winston Churchill no era conservador, o que Mandela no fue un hombre capaz de hacer un acuerdo de paz. Lo que distingue los políticos de corto plazo de los políticos con altura de miras y hombres de Estado es saber poner primero lo que es más importante para la historia de tu nación y de tu pueblo. Ahora, mire, Y después, supongamos esto, que esta situación que vive hoy Colombia no la está viviendo Colombia, sino Portugal, para que usted no tenga la dificultad de pensar que está interviniendo en asuntos colombianos. Si Portugal estuviera viviendo esta situación y tuviera una situación de claveles rojos y claveles blancos y guerra y conflicto, y hubiera un referéndum que asegure la paz, o por lo menos que abre la puerta, asegurar la paz, estamos todavía lejos de eso, sí, pero que abre la puerta, ¿usted votaría sí o no? Respóndame, por favor. Fuera en Portugal, en esa circunstancia, sí, sin ninguna duda. Ah, bueno. Si fuera en Portugal Sí. y en esas circunstancias, sí, sin ninguna duda, por cosas tan sencillas como estas. Yo prefiero... Perdón. Un minutito. Sí. Ya regresamos. Diga usted. No, sí, sin ninguna duda, por razones filosóficas. Yo prefiero siempre la paz a la memoria de la guerra. Segundo, por una cuestión de oportunidad política, es una oportunidad construir la paz. Y nadie puede predecir lo que sería la consecuencia de un no. No hay planes B. Eso es una idea, esa idea de que, bueno, sale un no y el día siguiente no pasa nada. Yo, una vez más, invoco la experiencia que tengo. Por ejemplo, conflicto entre Israel y Palestina, el más mediático, más antiguo que el mundo conoce. Hubo 4 tentativas en serio para hacer la paz. Cada vez que fracasó una, el día siguiente o volvieran a la guerra, o volvieran a los colonatos, o volvieran a la captura de los pobres de los palestinos que no pueden hacer cosas básicas, o volvieran a la amenaza sobre Israel con los rockets, es decir, se alejaran de la paz. Entonces, si sale un no, tú no pienses que hay otra tentativa el día siguiente, no es verdad. En medio pasan 10 años entre cada proyecto de paz.
Este está más posible que jamás, pero dependerá de la voluntad de los colombianos. Y después hay un tema, yo creo que por eso me invitaran, un tema que para mí es muy importante, que es la economía. La paz favorece el crecimiento económico. La paz te da una percepción sobre Colombia muy positiva. Aquellos inversores que temen la inestabilidad y la inseguridad, evidentemente, con un proceso de paz concluido desde el punto de vista institucional, después hay que implementarlo y no es sencillo, pero esa es la ruta, tienen más confianza. Tú vas a tener dos cosas que son muy importantes económicamente. Vas a tener más inversión porque hay más confianza, porque hay más estabilidad y hay más seguridad. Y la inversión es crítica para el empleo. Sin inversores no hay empleados. La segunda cosa es que vas a tener un mercado interno integral. Es decir, tú vas a permitir que actividades económicas que hoy por hoy son parcelares, porque hay territorios que están secuestrados por una guerrilla, donde el sistema financiero no puede entrar, donde la agricultura no puede ser productiva, donde tú no puedes vender turismo porque la gente se pregunta, pero no habrá bombas, no habrá secuestros, no habrá inseguridad. Eso cambiará. Tú vas a tener más comercio interno, más productividad y más inversión. Y eso te hace, de acuerdo con todos los estudios, el acuerdo de paz te permitirá tener un crecimiento del PIB potencial, departamental y real más significativo. Y al final del día, eso es, para mucha gente, lo más importante. No solo cerrar la etapa de una memoria de gran sufrimiento, como un porvenir donde haya más crecimiento y más empleo. Y eso, en eso, la paz es un instrumento muy importante para que eso suceda. A mí me parece, yo te doy el ejemplo, te he dado el ejemplo del turismo. Colombia tiene cosas maravillosas para mostrar al mundo. De turismo de muchas y diferentes naturalezas. La proyección internacional de Colombia y sobre Colombia, que el acuerdo de paz te va a permitir, va a generar no solamente paz, te va a generar más condiciones de prosperidad. Eso no tengas dudas. Mire, la pregunta final. El argumento fundamental de quienes se oponen a la firma del proceso de paz y quienes votarán no, o quienes lideran el voto no, es que, en opinión de ellos, de acuerdo con el proceso de paz, no habrá un castigo ejemplar de cárcel, de prisión con barrotes para quienes fueron responsables o para quienes hoy representan la responsabilidad de tantos y tantos secuestros y asesinatos. ¿Usted qué opina? Yo te hago una pregunta de antiguo ministro de Defensa. ¿Tú crees que los mandos policiales o que los mandos militares que han hecho del combate a las FARC la esencia de su misión y que estuvieran en esta negociación, dirían al pueblo colombiano, este acuerdo vale la pena si ese riesgo que mencionas fuera suficientemente verdadero? Yo creo que no. No hay acuerdos perfectos con el enemigo. Mandela decía, si quieres hacer la paz, tienes que trabajar con el enemigo. Si tienes que trabajar con el enemigo, evidentemente, el final no será todo lo que tú quieres. La cuestión es saber si desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista reparativo, desde el punto de vista restaurativo, desde el punto de vista transicional, es posible, porque es así. ¿Tú qué prefieres? Que se diga, yo voy a aplicar el Código Penal en su integralidad y en cualquier circunstancia y no hago el acuerdo de paz. Y Colombia sigue en la misma, con un Estado que no consigue controlar todo su territorio y con gente desafiando la autoridad del Estado. ¿O prefieres una justicia transicional
que tiene elementos punitivos, tiene elementos restaurativos, tiene elementos reparativos, que no será perfecta, pero que no deja impunidad. Yo te digo, el valor de lo que se consigue con el acuerdo me parece, pero es una opinión, una vez más, exterior, de un gran amigo de Colombia, me parece superior a las quejas que pueden hacerse. Y yo, una vez más te digo, yo no creo que generales y mandos policiales con la categoría de los que tiene Colombia estuvieran diciendo a la nación colombiana, ¿vale la pena si el acuerdo no fuera ético? Me parece. Parte final de nuestra entrevista. Paz, Futuro, guerra, horror, guerrilla, cobardía, militares, dignidad. Colombia. Una maravilla para descubrir por mucha gente. Pasado, Memoria presente, es lo que vivimos, futuro. es lo que dejamos. Paulo Portas. Gracias. A usted Buenas muchas noches. gracias, Y a ministro, mí de colombiana. por haber aceptado, muy querido. Ha sido un gusto. La pregunta del día para nuestros televidentes. Con base en las afirmaciones que ha hecho nuestro invitado esta noche, señor Portas, ex canciller, ex viceprimer ministro, ex ministro de Defensa de Portugal, ¿ustedes creen que el futuro es la paz o la guerra? ¿Qué es lo mejor, paz o guerra? Resultado del sondeo, con base en lo que usted ha dicho hoy, al final de la emisión. Vienen las noticias del día, porque comienza la emisión central del Noticiero CN.